Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén radiantes, llenos de energía y sobre todo con la curiosidad a flor de piel. Porque hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha mantenido en vilo a miles de corazones alrededor del mundo, la vida sentimental de uno de los hombres más deseados y admirados del planeta, el inigualable Can Yaman. Sí, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea su soltería, un enigma que ha alimentado sueños, especulaciones y un sinfín de titulares en la prensa rosa. ¿Por qué, a pesar de su atractivo arrollador, su éxito rotundo y su fama internacional, Can Yaman sigue soltero? ¿Qué busca en una pareja? ¿Qué barreras se interponen en su camino hacia el amor? Para ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre este apasionante tema, contaremos con la invaluable perspectiva de alguien que conoce de cerca el mundo de Can, la mismísima Demet Özdemir. Recordemos, amigos, la chispa que surgió entre ellos en la exitosísima serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a una pareja que conquistó los corazones de millones. Su química en pantalla era innegable y los fans no tardaron en soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Así que antes de que nos adentremos en este fascinante análisis, les recuerdo algo fundamental: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchas gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, comentarios y suscripciones son el combustible que alimenta mi pasión por crear contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos nuestra investigación. *** La magia de Erkenci Kuş y el enigma de Can Dem ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş es, sin duda, un fenómeno que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y, por supuesto, la chispa innegable entre sus protagonistas, conquistó audiencias en todo el mundo. La química entre Can y Demet era palpable, una conexión que traspasaba la pantalla y que generaba un torbellino de emociones en los espectadores. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuía a crear una atmósfera de romanticismo y complicidad que los fans adoraban. Fue natural, entonces, que los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos comenzaran a circular. Los medios de comunicación y los fans más apasionados escudriñaban cada detalle, cada foto, cada declaración en busca de pistas. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que una simple amistad entre ellos? La respuesta, lamentablemente para muchos, fue un rotundo no. A pesar de la innegable conexión en pantalla, Can y Demet mantuvieron una relación profesional y de amistad, pero no trascendieron a algo más. Y es precisamente aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, porque Can Yaman, con su atractivo, su éxito y su fama, sigue soltero. ¿Qué factores han influido en sus decisiones sentimentales? ¿Qué busca en una pareja? *** El misterio de la soltería, explorando las posibles razones ***. A lo largo de los años, se han tejido diversas teorías sobre las razones detrás de la soltería de Can Yaman. Algunos argumentan que su compromiso con el trabajo y su carrera profesional es su prioridad número uno, y que simplemente no ha encontrado el momento adecuado para establecer una relación sentimental estable. Otros especulan que está buscando a la persona perfecta, alguien que cumpla con ciertos requisitos y que encaje a la perfección en su vida. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. Y es aquí donde la figura de Demet Özdemir, y su perspectiva como compañera de trabajo y amiga, se vuelve crucial. Demet, al haber compartido con Can una experiencia tan intensa como la de protagonizar Erkenci Kuş, conoce de primera mano las exigencias del mundo del espectáculo, los retos que implica la fama, y las dificultades para mantener una relación en medio de la vorágine mediática. Demet, aunque ahora ha finalizado su matrimonio, ha ofrecido valiosas pistas sobre su visión de las relaciones, y estas nos pueden ayudar a entender mejor la situación actual de Can. En entrevistas y en sus redes sociales, Demet ha destacado la importancia de la comunicación, del respeto mutuo y de la compatibilidad en una relación. Ha enfatizado la necesidad de que ambos miembros de la pareja estén en la misma sintonía, tanto a nivel personal como profesional, y que compartan valores y objetivos en la vida. *** El ritmo acelerado de la vida de una estrella ***. La vida de una estrella de la talla de Can Yaman no es fácil. Viajes constantes, rodajes intensivos, compromisos publicitarios, eventos internacionales, todo esto puede ser un desafío para mantener una relación estable.
La falta de tiempo, las agendas incompatibles, la presión mediática, son solo algunos de los obstáculos que pueden dificultar el establecimiento de un vínculo duradero. Demet, al haber vivido la experiencia de ser parte de este mundo mediático, conoce de primera mano los retos que implica. Sabe lo difícil que es encontrar a alguien que comprenda su ritmo de vida, que entienda sus horarios, y que esté dispuesto a adaptarse a sus necesidades profesionales. *** La personalidad reservada de Khan ***. Además de las exigencias de su profesión, hay que tener en cuenta la personalidad de Khan Yaman. Es un hombre muy reservado, que protege mucho su vida privada. Prefiere mantener sus relaciones sentimentales en la intimidad, lejos de los focos y de las miradas indiscretas. Esta actitud, por supuesto, puede ser un factor determinante a la hora de elegir a su pareja. Khan busca a alguien que comprenda sus necesidades de privacidad, que respete su espacio, y que, sobre todo, no le reste protagonismo ni le obligue a exponer su vida personal de manera constante. ¿Qué podemos inferir de las palabras de Demet? Tomando en cuenta la experiencia de Demet Özdemir y su conocimiento del mundo de Khan, podemos inferir algunas posibles razones detrás de la soltería del actor. 1. Dificultad para encontrar compatibilidad. La vida de Khan es muy particular, y encontrar a alguien que se adapte a su ritmo de vida, a sus exigencias profesionales y a sus constantes viajes, puede ser un gran desafío. 2. Importancia de los valores y objetivos. Khan busca a una persona con la que comparta valores, metas y una visión similar de la vida. Quiere una relación sólida y estable, basada en el respeto mutuo y en una conexión profunda. 3. Necesidad de privacidad. Khan es una persona muy reservada, que valora su intimidad. Por lo tanto, es probable que busque a alguien que respete su necesidad de privacidad, y que no sienta la necesidad de exponer su relación al público constantemente. 4. La prioridad en la carrera. Khan es un actor muy apasionado y dedicado a su trabajo, es probable que enfoque su tiempo y energía en el desarrollo de su carrera. Rumores y especulaciones. Un recorrido por las conexiones sentimentales de Khan ***. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosos rumores y especulaciones sobre la vida sentimental de Khan Yaman. Se le ha relacionado con varias mujeres, actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo. Hemos visto fotos, hemos escuchado rumores, pero en la mayoría de los casos, no ha habido nada concreto. Esto nos da una pista importante: Khan es muy cuidadoso con sus relaciones. Prefiere mantenerlas en la intimidad, y no se apresura a hacer públicas sus relaciones. Esto demuestra su deseo de proteger su vida privada y de construir relaciones sólidas y duraderas. La soltería como elección, respetando las decisiones de Khan ***. En definitiva, la soltería de Khan Yaman no es un misterio insondable. Es simplemente la consecuencia de sus elecciones, de sus prioridades y de su forma de entender el amor. No es que no quiera tener pareja, es que probablemente aún no ha encontrado a la persona adecuada. Alguien que encaje con su ritmo de vida, que comparta sus valores y que respete su necesidad de privacidad. Es importante respetar sus decisiones y no presionarlo para que revele detalles sobre su vida personal. Cada uno tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida amorosa. Y quién sabe, tal vez en algún momento nos sorprenda con la noticia de que ha encontrado el amor y que está listo para compartir su vida con alguien especial. Un análisis honesto. Lo que debemos recordar Es fundamental recordar que este vídeo se basa en información pública, en entrevistas y en declaraciones de los propios protagonistas. No se trata de inventar ni de especular. Simplemente estamos analizando los datos que tenemos para tratar de entender mejor la situación actual de Khan Yaman. En este análisis hemos explorado las posibles razones detrás de la soltería de Khan Yaman, basándonos en la influencia de Demet Özdemir y en el contexto de sus vidas públicas y privadas. Hemos discutido la dificultad de mantener relaciones en el mundo del espectáculo, la importancia de la compatibilidad y el respeto, y la necesidad de privacidad que Khan parece priorizar. Conclusión. Celebrando la individualidad y la autenticidad Es importante destacar que cada persona tiene su propio camino y sus propias razones para tomar decisiones en el amor. No hay una respuesta única y definitiva sobre por qué alguien está soltero.
Pero al analizar estos elementos, podemos comprender un poco mejor la situación de Can Yaman y el porqué de su estado civil actual. Lo más importante es respetar sus decisiones, su individualidad y su autenticidad. Can es un hombre que ha logrado el éxito profesional y que ha conquistado los corazones de millones. Su vida personal es suya, y debemos respetarla. Y mientras esperamos que encuentre el amor si así lo desea, podemos seguir disfrutando de su talento, de su carisma y de su innegable atractivo. *** El mensaje final: gracias por estar aquí ***. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya entretenido. Si fue así, no olviden dejarme su like. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está buscando algo específico? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería y de la vida que ha construido? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por favor, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Así, más gente podrá enterarse de esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.